Martes 9:11 de la mañana y aquí estamos para desarrollar este segmento, desarrollar esta parte tan interesante de cada semana donde invitamos un hombre de valor, donde invitamos a donde tenemos un invitado de lujo que viene a compartir una palabra de bendición con todos los hombres que están ahí, pero también con aquellas mujeres que están escuchando Pura Vida. Y hoy recibimos al pastor Juan Romero que nos da una visita nuevamente con un tema buenísimo, pero antes le damos la bienvenida. Pastor, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Muy bien. ¿Y tú, buen día? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, excelente. Qué bueno que estemos de nuevo juntos aquí compartiendo la palabra del Señor. Así es, hoy vamos a hablar de un tema súper bueno que a mí particularmente me gusta mucho y son las decisiones que sanan. Decisiones que sanan y me llama mucho la atención porque a veces queremos que las cosas sanen, pero no entendemos que es por una decisión. Eso es correcto. Y aparte de eso, te digo algo, la mayoría de hombres, y estamos hablando de hombres que sanan quizás, o de personas Ajá. que sanan, tienden a tener heridas abiertas, que no quieren cerrar o no quieren dar el paso para cerrar. Y lo importante es poder sanar para poder continuar. Eso es muy importante. Correcto, poder sanar para poder continuar. ¿Cuáles son las primeras acciones o qué es lo primero que debemos hacer o cuáles son las primeras decisiones más bien que debemos de tomar para sanar? Bien, Efesios capítulo 4, Uh-huh. el escritor dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, que se despojen de viejo hombre, porque Ok. este está viciado a lo conforme a los deseos engañosos. La gente lee este verso y dice, bueno, pues el viejo hombre, mi vieja naturaleza, sí, Uh-huh. pero tu vieja naturaleza está viciada de todos los deseos engañosos. Y nosotros tenemos que aprender primero a despojarnos. Y despojarnos no solamente del viejo hombre, sino de la vieja costumbre, de los dolores antiguos, de las heridas antiguas, de todo lo que quizás en tu infancia o en tu adolescencia. Y yo siempre digo que lo que un niño no entiende se convierte en un trauma. Y en tu infancia y en tu adolescencia tú venías arrastrando muchas cosas. Yo me he dado cuenta que las cosas que uso o que tengo hoy en mi personalidad es producto de aquella formación buena o quizá mala que se me dio cuando joven o cuando niño y vengo arrastrando esa conducta. Y la escritura me dice aquí que vengo de despojarme del viejo hombre. Y eso es importante. Yo te voy a contar una historia Uh-huh. que es una historia muy conocida en la Biblia, que es la historia del ciego Bartimeo, y la gente quizás ha escuchado esta historia, pero no le ha puesto atención a los detalles que la escritura tiene sobre Bartimeo. Bartimeo era un ciego, era un hombre que tenía una condición, y esta condición por años lo venía arrastrando a donde no pertenecía. Y dice la Biblia en Marcos que este hombre arrojó su capa y se levantó y vino a Jesús. Ahora, esta capa que Bartimeo tenía era una capa que en ese momento se utilizaba para, para identificar a personas que tenían una condición de ceguera. Es increíble como la Biblia dice que él se levantó y vino a Jesús. O sea, su capa representaba su excusa, su dolor, lo que él tenía. Y dice que él soltó su capa y se levantó y vino a Jesús. Yo te hago esta pregunta. Esta Uh-huh. mañana habrá gente que necesita soltar su condición. Esta mañana habrá gente que necesita soltar su apariencia, necesita sus excusas, de que dicen, bueno, yo soy así, a mí me hicieron tal daño, yo tengo esta tal condición, yo soy de esta manera, pero el Señor dice, suelta tu capa, suelta tu condición, levántate y ven a mí. Yo creo que esa es la clave principal para nosotros poder sanar. Y me agrada la parte de suelta tu capa, o más bien tómala, y también que hace referencia a una decisión. Y caemos nuevamente a esa parte que es el tema central de este tema, de esta conversación. ¿Cuál es la decisión que debo de tomar? Y aún él llamándonos, nosotros, hay una parte de nosotros que debe de accionar. Correcto, si te fijas, este hombre Bartimeo, buena pregunta lo que dice, él tomó una decisión. ¿Cuál era Ujú. la decisión? Que él quería recuperar su vista. Jesús le dice, ¿qué quieres que haga? Exacto. Esa fue la pregunta clave. ¿Qué quieres que haga? Y le dijo, yo quiero recuperar mi visión. El milagro lo hizo Jesús, pero la decisión la tuvo él. Él tuvo que tomar la decisión de decir, yo necesito sanar porque esta condición está acabando con mi vida. Él ya estaba eh, destruido completamente. Bartimeo en algún momento la Biblia dice que recuperar la vista. Y eso es interesante cuando dice recuperar la visión,
porque aparentemente este hombre en algún momento veía. Y este hombre en algún momento tenía la visión clara, pero por circunstancias de la vida, por cosas de la vida, la perdió. Y no hay nada más poderoso que una persona herida pero sanada. ¿Por qué? Porque las heridas nos recuerdan de dónde Dios nos sacó. Y eso es importante. Jesús, cuando resucita, enseña sus cicatrices, mostrando sus imperfecciones. Y eso para mí es lo más importante. Tenemos que saber que nosotros no somos hombres infalibles, sino que tenemos al Dios verdadero que cura, que sana, que liberta. Y todos nuestros procesos y todas nuestras carencias en manos del Señor son fortaleza. La Biblia dice: en tu debilidad Dios se fortalecerá. O sea, en el poder de Dios se perfecciona cuando nosotros reconocemos que somos débiles y que tenemos una herida que hay que sanarla. Me gustó esa parte que dijiste, Juan, de que no hay una persona más peligrosa que una que fue herida y que está sanada, porque hemos escuchado siempre como las personas heridas son peligrosas porque pueden herir a otros, pero una persona que fue herida y que está sanada, entonces tiene el potencial para ayudar a sanar a otros. Es correcto. Oye, tú acabas de decir algo muy cierto. El primer principio de una persona herida es herir, porque su condición lo hace querer que los demás sientan su dolor. Sin embargo, una persona restaurada lo que quiere es restaurar. Por ejemplo, el apóstol Pedro, que fue un hombre restaurado, que había traicionado al maestro, empezó a restaurar a otros. Él decía: es necesario que pasemos por diversas pruebas para que nuestra fe sea aprobada como el oro. Pero ¿por qué él decía esa declaración? Porque ya él fue probado, ya él fue probado y luego fue aprobado y ya fue libre de esa condición que quizás la tenía. La gente dirá: bueno, pero es que el apóstol Pedro lo que cometió un error. No, el apóstol Pedro tenía muchas cosas negativas, era compulsivo. El apóstol Pedro tenía heridas quizás de su infancia porque era una persona rápida para la ira, era iracundo, tenía muchas cosas que venía arrastrando, y cuando llegó a su ministerio se evidenciaron. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor lo sanó por completo. Yo no creo que el Señor quiere una parte de ti. Yo no creo que el Señor está buscando solamente los días de culto. Dios quiere sanar tu vida de tal manera que tú puedas ser un testimonio andante, que seamos cartas abiertas, cartas leídas, que la gente diga: oye, pero ese no era el cojo, ese no era el ciego, ese no era el mudo. Sí, pero en manos de Dios yo cambié, en manos de Dios fui restaurado y quiero enseñarte este camino. Yo creo que eso es lo más importante y lo más bonito que tiene el Evangelio, que el Evangelio se diseñó para sanar nuestras heridas. Jesús en la cruz de Calvario pudo haber solamente entregado su vida, pero él fue más allá. Recibió latigazos, una corona de espinas, lo escupieron, lo maltrataron, le quitaron su ropa, y todo esto significa algo para nosotros. Él quería sanarnos. Sabía que el hombre, después de la caída, venía con situaciones. La caída trajo mucho dolor, la caída trajo mucho quebranto, la caída trajo que el hombre te fallara, que haya decepciones. Hay mucha gente en las iglesias buscando su sanidad, pero tú dijiste la clave. Hay que tomar una decisión. Hay que soltar esa capa y hay que decirle a Jesús: aquí estoy, y lo único que quiero es recuperar mi visión. Así es. Juan, no sé si me voy a anticipar con esta pregunta, Sí. pero hay algo también que llama mucho la atención, y es que muchas veces hay personas que obtienen la sanidad, pero aún obteniendo esa sanidad llegan a caer en una parte de egocentrismo. Y te voy a explicar por qué hago la referencia. Porque a veces entendemos que cuando somos sanados, cuando somos restaurados, el otro debe de ser sanado y restaurado rápidamente, y nos olvidamos del proceso. ¿Cómo yo puedo evitar caer en esa parte? Porque tenemos muchos ejemplos bíblicos, como lo fue Pablo, como lo fue Pedro, como lo fueron muchas de las personas que vemos en la Biblia, que fueron restaurados y sacados de un lugar no agradable y que luego siguieron y no cayeron en la parte del egocentrismo. Mira, hace tiempo yo leí un libro que se llama El hombre espiritual, de Watchman Nee, y hay una sesión que él habla del hombre almático. El hombre almático es aquel que se deja llevar de sus emociones. El escritor decía que Dios le permite vivir experiencias para que se someta al espíritu y pueda empezar a vivir por el espíritu, pero el hombre almático cree que Dios le permitió esa experiencia porque él era especial y era único. Y el egocentrismo lo vemos desde la caída del hombre. ¿Cuál era la visión o cuál era lo que el enemigo quería sembrar en las almas de la gente? Bueno, que quería ser semejante a Dios. Y la gente
que juzga, la gente que quiere que los procesos sean repetidos, como que esto es un manual y tiene que hacer paso uno, paso dos, paso tres, no se ha dado cuenta que si fue sano y si fue libertado y que si fue restaurado, fue porque el poder de Dios así lo quiso, porque Dios tenía un propósito específico con él, pero tu propósito y la manera como tú fuiste sanada quizás no es la manera de otros. Y el egocentrismo es simplemente la falta de la gracia y el amor de Dios. ¿Por qué te lo digo? Porque en el ego, en el orgullo, no hay nada de Dios, nada, no hay ni una sola faceta de Dios. Claro. Yo no puedo decir, yo estoy orgulloso de aquello, no. Todo lo que tú tienes, la Biblia dice que todo lo que uno ha tenido es producto de la gracia y la misericordia de Dios. Yo quiero que sepas que tú no mereces nada y que nosotros en la cruz del Calvario fue que recibimos. Pablo decía, con el fin de conocerle en el poder de su resurrección. Es decir, Pablo decía, todo lo que sé, todo lo que he aprendido, lo echo por basura al fin de ese conocimiento, de conocerle en el poder de su resurrección. Ninguno de los que estamos aquí, aunque ya hemos sanado, podemos juzgar a otros. Tú sabes que pasa mucho con nosotros los que conocemos a Dios y hemos sido redimidos, que a veces se nos olvida que nosotros recibimos ese perdón, y eso es fundamental. Nosotros debemos siempre desarrollar la gracia. La gracia es importante porque la gracia nos permite ver nuestra condición. Decía un adorador viejo de mi tiempo, y con esto estoy diciendo la cédula, pero él decía, si me vieran tal cual Ay, soy, sí, si sí. me vieran como fuera, se darán cuenta que es por su gracia Por su gracia, y por su totalmente. perdón. Eso es así. Y muy linda esa adoración, y que también trae a esta conversación algo importante, y es que nosotros a veces creemos que esas heridas se van a sanar solamente porque decidamos que se van a sanar, pero también hay una parte que debemos dejar entrar a Jesús. O sea que si no tenemos esa decisión, si no tomamos la decisión si tomamos la decisión y no tenemos a Cristo, pues no va a ser lo mismo. Mira, O sea que es un conjunto. te voy a decir algo, es tan bonito lo que dices que parece que nos pusimos de acuerdo. Marcos relata que Bartimeo, en el capítulo 10, Ujú. específicamente en el verso 46, dice que él, viniendo a Jericó, salió con sus discípulos, y que con una gran multitud, y Bartimeo, que era hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Este texto, estaba sentado junto al camino mendigando, te hace ver que hay gente que no están en el camino, sino junto al camino. Y jamás va a ser igual estar en Cristo que al lado de Cristo. Hay mucha gente que van a las iglesias, hay mucha gente que conocen la palabra, hay mucha gente que escuchan pura vida, hay mucha gente que me siguen en las redes sociales, hay mucha gente que leen las escrituras, pero no están en el camino, sino junto al camino, están mendigando, literalmente están al lado. Saben que Jesús sana, porque el mendigo sabía, este ciego sabía, conocía de Jesús, pero no se comprometía. Él conocía a Jesús, pero él no tenía la visión. ¿Por qué? Porque él no estaba en el camino. Y la gente no entiende que no es lo mismo con Cristo en el camino que al lado del camino. Al lado del camino somos aquellas personas que quizás no le hemos dado la oportunidad a Dios que sea el capitán de nuestra vida, que sea el dueño, el timón de nuestra vida. No hay nada más importante. Mira, no te estoy diciendo que quizás no vamos a tener las situaciones que se le presentan a día uno, pero cuando Dios es tu camino, cuando Dios es el que guía tus pasos, tú sales de estar al lado del camino a estar en el camino. ¿Y quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? Pues Sí, Cristo. así Eso es es. importante. Y Juan, una parte también que me gustaría que tratemos es la parte de nosotros tomar esa decisión, pero porque a veces no es tan fácil tomar la decisión, porque tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y, por ejemplo, hay personas que han sido heridas, vamos a poner este tema, la infidelidad, Sí. que muchas veces hiere el orgullo o muchas veces la autoestima de la persona. Y hay que negarse a esas cosas para nosotros poder ser sanados y tomar esa decisión. ¿Qué le podemos decir? Mira, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Ujú.
Entonces la gente agarra este texto fuera de contexto, perdóname la redundancia, pero y dice, bueno, pues entonces no voy a confiar en nadie. No, la Biblia no te manda eso. La Biblia lo que dice es pon tu mirada, tu plena confianza en el Dios absoluto. El hombre quizás puede fallar, incluso estando en los caminos del Señor. Yo conozco casos de hombres de Dios que han fallado. Yo mismo he fallado, yo he cometido errores, pero lo más importante es saber que en algún momento de tu vida tú fuiste perdonado. En algún momento de tu vida tú no valías la sangre del Cordero y a ti te perdonaron. Ojo, ¿qué quiere decir esto? Y voy a entrar en profundidades un poco más. Si cuando la Biblia dice que ama a tu prójimo como a ti mismo, te está dando una advertencia de que primero tú tienes que amarte a ti para tú poder amar a otros. Tú tienes que aprender a valorarte a ti para luego tú poder valorar a otros. Si a ti un hombre te engaña, te traiciona, daña tu confianza, tú no estás obligada a quedarte con ese hombre. Ahora, perdonarlo es una obligación. Perdonarlo es una obligación. ¿Por qué? Porque cuando tú perdonas, tú sueltas. No hay nada más poderoso para la sanidad que el perdón. Que el perdón. El perdón es como tú tener una mano bien apuñada por mucho tiempo y de momento soltar. Cuando tú sueltas, las cosas empiezan a cambiar. Eso es algo poderosísimo. Así es. Bueno, yo quiero motivar a la gente en estos minutos que nos quedan a que si tienen alguna pregunta o que tienen algún comentario con respecto al tema que estamos hablando con el pastor Juan Romero, que está aquí, y conversamos acerca de esas decisiones que sanan. Usted puede llamarnos o escribir al 809-227-9290 si tiene alguna preguntita a esos hombres que están ahí activos y escuchando y disfrutando este tema, Juan. Mira, otra cosa que decía de la vida de Bartimeo era que la Biblia dice que él, cuando fue sanado, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. No le dijo, tu fe te ha sanado. Que es interesante eso. Tu fe te ha salvado. Y dice la Biblia que enseguida recobró la vista y siguió a Jesús. ¿Dónde? En el camino. Este hombre ya no estaba al lado del camino. Este hombre no solamente conocía lo que pasaba al lado del camino, sino que entró en el camino. Y hoy es una mañana poderosa para mucha gente tomar decisiones inteligentes. Wow. Decir, Señor, yo estoy aquí, quizás te conozco, pero no he tomado la decisión completa, la decisión correcta de estar en el camino. Estoy al lado del camino, conozco la palabra, pero estoy viviendo como un mendigo. ¿Y sabe cuál es la clave para poder sanar? Despojarse. ¿Despojarse de qué? De lo que tú decías, del orgullo. Despojarme de que de esa capa de que te dice tú eres así, toda mi familia es así. Nosotros herimos. Tú tienes que romper esa maldición generacional en tu vida. Tú tienes que decidir que tu familia ya no va a ser una familia herida. Hay familias, te cuento, que vienen con situaciones de sus abuelos que hablan mal, que hieren con la boca, que maltratan, que no dan amor. Y ellos tienen que despojarse esa capa y decirle al Señor, Señor, yo quiero ser sano, yo quiero ver, yo no quiero andar al lado del camino, yo no quiero ser un mendigo, yo sé a qué tú me llamaste. Cuando hay una gente, un creyente, alguien que dice, Señor, yo necesito salir de mi condición. A veces nuestra capa se convierte en nuestra profesión. Hay gente que por el orgullo no busca ayuda. Hay gente que dice, yo soy profesional, yo tengo tanto en el banco y me da vergüenza que la gente sepa que yo tengo una condición. Y sabe una cosa, la vergüenza es de los procesos más complicados que puede tener el hombre. Yo conocí una verdad, yo pasé por un proceso hace 6 años y conocí una verdad que me ayudó muchísimo y era el poder de las 4B. Yo creo que te lo conté la otra vez, no sé, pero ese poder de las 4B es algo poderoso. Primero, la verdad es la primera B, te va a la verdad va a producir en ti una vulnerabilidad. La gente va a saber que ya tú pecaste, que ya tú estás herido, la gente va a saber que tú has fallado. Esa vulnerabilidad se va a convertir en vergüenza. Ahí tenemos 3B. La verdad se va a convertir te va a hacer vulnerable, luego te va a producir vergüenza, pero esa vergüenza se va a convertir en una linda victoria. Las 4B son importantísimas para poder sanar. Siempre decir la verdad te hará vulnerable con los demás, pero te dará vergüenza, y la vergüenza es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque subyuga nuestra alma, hace que el viejo hombre entienda que necesitamos de Jesús.
necesitamos pasar por ese proceso de sanidad. Necesitamos pasar por el escrutinio de Dios, por el sedazo de la palabra de Dios. Necesitamos entender que nosotros somos seres imperfectos y que estamos en un proceso de llegar a la estatura del varón perfecto. Y nos vamos a llegar es a través de quizás de entregar nuestra vida a Dios, soltar los egos, soltar el que yo puedo, el no querer buscar ayuda, el no incluso buscar ayuda profesional. Sí. Hay gente que dice, bueno, los psicólogos son del diablo. Y no necesariamente, aunque obviamente la psicología envuelve mucha filosofía, pero un psicólogo creyente, cristiano, que entienda la palabra de Dios, puede producir cambio en tu vida. Excelente. Yo me voy con dos cosas importantes. La primera, tomar decisiones inteligentes, y esas decisiones inteligentes siempre tomando esa decisión en el camino con Jesús. Y la otra es las 4B. No la habías compartido con nosotros, Juan, realmente. No. Y verdaderamente está muy bueno, porque a veces nosotros creemos que siendo reales, o más bien siendo sinceros delante de Dios y de los hombres, perdemos, pero no, ganamos. Es correcto. Y no solamente es que ganamos, sino que a mí me gusta siempre ver este modelo del evangelio, porque yo cuando joven, yo llegué con casi 21 años a la iglesia. Ajá. Y yo siempre lo digo, y parece como que es un discurso aprendido que tengo, pero el que me sigue sabe que siempre he dicho que yo pensaba que mis pastores levitaban, porque yo entendía que estos hombres de Dios quizás no tenían heridas, y que estos hombres eran perfectos, y que estos hombres eran ministros que habitaban en la presencia de Dios, que eran Elías, que descendían, venían, volvían. O sea, yo no podía entender que como un hombre de Dios quizás tenía situaciones y tenía batallas. Y una de las cosas que más me costó cuando yo te dije hace 6 años, tuve mi proceso de sanidad, fue buscar ayuda. Porque la vergüenza me decía, tú eres un ministro, tú no puedes estar buscando ayuda, la gente se va a enterar de tu condición, la gente va a saber que tú tienes esto, tú tienes lo otro, pero buscar ayuda te previene de futuras vergüenzas. Hay muchos ministerios, muchos hombres de Dios que han caído por no buscar ayuda. Hay muchas iglesias que han sufrido porque sus líderes han fallado, porque ellos no han buscado ayuda, no han hablado, no han dejado que el Espíritu Santo haga su obra. Y sabes una cosa, Dios escogió hombres para poder ayudarte a sanar. Yo sé que la gente dice, no, yo sé que Dios me va a sanar. Sí, Dios te va a sanar, pero Dios en Efesios capítulo 4 habla de 5 ministerios, y estos 5 ministerios dice que lo hace con el fin de perfeccionar a los santos. Es decir, que Dios dejó hombres de Dios, ministerios ahí, para que tú puedas ser sano, para que puedas llegar a la estatura del varón perfecto. Nuestra meta es ser hombres que sigamos a Dios. Esa es nuestra meta. Hombres no perfectos, sino que estamos con el perfecto. Excelente. Para terminar, Juan, vamos a hablarle, o vamos a dejarle un mensaje a esos hombres que tal vez por la vergüenza, o tal vez por el orgullo, o porque no han tomado la decisión de sanar su familia, sanar su matrimonio, sanar la relación que tienen alrededor, no han tomado o no han decidido ser restaurado, o que el Señor trabaje en su vida. Mira, Filipenses dice algo tan importante que habla de la esencia y la característica de Jesús, que dice que Él, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios con cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a ¿qué? A los hombres. Si Él fue el primero que se despojó, imagínate nosotros. Jesús fue el primero que dijo y puso el ejemplo y dijo, me despojo de cualquier título, me despojo de cualquier rango que yo pueda tener, y me hago semejante a los hombres. Y se hizo semejante a nosotros. Imagínate nosotros qué debemos de hacer. Hay que despojarse completamente. El primer principio para sanar un corazón es aprender a despojarse. Es aprender a decir, yo suelto mis heridas, yo suelto mis condiciones, yo suelto aquello. Hay hombres y mujeres que aún siendo heridos abren brechas. No cierran brechas. Si ese hombre te maltrata, si esa mujer te maltrata, cierra esa brecha. Hay hombres que andan por la vida heridos. ¿Y sabe qué hacen? Lo mismo que hablábamos. Siguen hiriendo más. Siguen hiriendo más. Porque no han sanado
no pueden ser compañeros, no pueden tener una relación estable, no han podido echar para adelante. ¿Por qué? Porque no han sanado su corazón. Juan, hay un caballero que nos dice, es difícil dar ese paso, yo estoy pasando por esa situación. En la parte práctica, ¿qué es lo primero que ese hombre debería de hacer? En la parte práctica. Mira, a veces entendemos que ir a una iglesia y dar el paso. A mí alguien, cuando yo quería aprender las escrituras, le pregunté, mira, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué puedo hacer? Yo quiero aprender la Biblia. Él me dijo, el primer paso para tú aprender a leer es leerla. Y yo dije, ¿pero cómo leerla? Sí, leerla. Empieza a leerla. Entonces, en el caso tuyo, es lo primordial en tu vida es empezar, dar el paso de fe, empezar a entregar tu vida al Señor. Yo sé que es difícil, pero no es imposible. Y aparte, estás con el Todopoderoso. No sé por qué la gente, si no es algo espiritual, por qué la gente entiende que buscar a Dios es difícil. No, no es difícil. Él va a sanar nuestras heridas. Él es nuestro médico por excelencia. Él lo hará. Así es. Bueno, hemos conversado acá con el pastor Juan Romero, que ha tratado un tema buenísimo, sin desperdicio. Si usted llegó tarde a esta conversación, yo le animo a que usted entre a nuestra plataforma o nuestra cuenta de YouTube, Pura Vida Network, y ahí lo va a encontrar completito. Juan, vamos a decirle a las personas dónde pueden encontrarte en las redes sociales. Sí, mira, yo estoy en Instagram como soy Juan Romero, igual en Facebook igualmente, o pueden visitarnos en nuestra congregación. Estamos ahí junto a los pastores Marcos y Laura Cárdenas en Cielos Abiertos, pueden acompañarnos. De hecho, te quería aprovechar la oportunidad. Este sábado hay una actividad específicamente de hombres, una vez al mes, que yo creo que una vez vinimos aquí, te explicamos la temática, solamente para hombres, a las 8 de la noche este sábado, con un invitado internacional que trabaja estos temas de hombres, y están invitados. ¿Cuál es el tema de este mes? No, el tema de este mes es cerrando brechas, precisamente. Y entonces estamos tratando, sabes que los hombres abrimos demasiada brecha, quizás a cosas que no deberíamos, y estamos en este mes tratando ese tema. Tome una decisión inteligente y vaya el sábado, y ahí va a recibir herramientas. ¿Te gustó mucho Decisiones Inteligentes? Me encantó, eso yo lo tengo ahí, Decisiones Inteligentes. Gracias, Juan, muy buenas tus palabras, y a todos ustedes gracias también por estar ahí en sintonía con Pura Vida, disfrutando y escuchando de esta programación. Será hasta el próximo martes que recibiremos otro invitado de lujo en este segmento Hablemos de Hombre a Hombre, pero mientras seguimos acá disfrutando y escuchando buena música en Contigo en tus manos.